ver aquí. Ya, entonces, ya, ya, ese es como la primera diapositiva, ese es los tópicos o el plan de ruta, plan de vuelo, como llaman. Ya, entonces, yo hice la beca de cirugía general. Bueno, partiendo del principio, yo estudié medicina en la Universidad de la Frontera. Después, egresé el año 1997. Después fui general de zona en una ciudad, un pueblito que se llama Nueva Imperial. 4 años. Después me fui a hacer la beca de cirugía a Santiago, al Hospital Salvador, que es de la Universidad de Chile. Y después, cuando terminé o estaba terminando la especialidad, la beca de cirugía, yo tenía ya 2 hijos y el tercero estaba por nacer. Entonces, en ese entonces, cuando uno estudia medicina, hacía lo que se llamaba la práctica de atención abierta, y en cuarto año, pasando a quinto, bueno, y yo lo había hecho en la ciudad de Iquique. Entonces, Iquique era una buena plaza para llegar a trabajar como cirujano. Y en Iquique, la verdad es que empecé a desarrollar la cirugía general, hacía un poquito de cirugía bariátrica y hacía turnos de urgencia. Y me llama tremendamente la atención lo que eran los pacientes accidentados, politraumatizados, y quería un poco ahondar más el conocimiento y la experiencia técnica o la expertise técnica en el manejo de estos pacientes. En Chile, hasta ese entonces, el desarrollo del trauma no se conocía mucho. El referente a nivel nacional era en ese momento la Posta Central de Santiago, estaba la doctora Ana María Pacheco, que probablemente han escuchado de ella. Y la verdad es que era como referente en trauma, solamente ahí. También, por otro lado, yo nací en Australia, viví allá hasta los 8 años y siempre tuve esta idea de volver a Australia a vivir un tiempo, a realizar un estudio. Entonces, como que se fue gestando esta idea de formarme en trauma y de hacerlo específicamente en Australia. Eh, Eso, quería volver a Australia. Sin embargo, tenía como varias cosas que barajar en ese momento. Como les digo, tenía 3 hijos ya, la menor nació al poco llegar a Iquique. El mayor tenía 6 años en ese entonces y teníamos una casa que estábamos comprando, entonces hay todo un tema de la parte económica, que, no sé, pues el día a día, el mantener la familia, pero también está esta inquietud de seguirme formando, no quedar como cirujano general solamente, sino que formarme. Entonces igual está la duda si era cirugía bariátrica, digestiva que me gustaba o trauma, ya que se relacionaba con lo que también me gusta realizar en la unidad de emergencia. Entonces, un día, o una noche, en un turno en el hospital de Iquique, empecé como a googlear y a buscar información sobre becas de trauma y de cirugía digestiva en Australia, y mandé un par de correos o algo, a lo que pude encontrar ahí googleando nomás, y me contestó un señor que era el jefe del departamento trauma del hospital de Liverpool, en Sydney, Australia. Y me llamó, me dijo, es que vi tu correo, y empezamos a comunicarnos, a contactarnos, me pidió mi currículum, me pidió mi listado de cirugía realizada en la beca, en los 3, un poquito, casi 4 años que llevaba en Iquique. Así que se los mandé, me dijo, ya, muy bien. Entonces te vamos a entrevistar. Juntaron un panel de expertos de cirujano trauma de Australia o de ese hospital, y me hicieron una entrevista telefónica, pero que fue así a través del celular, que en ese entonces no existía Zoom, recién estaba saliendo Facebook, entonces no había todos estos medios virtuales de comunicación en vivo, con imágenes, como existe hoy, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, todo fue a través de teléfono, entonces ellos se pasaban el teléfono, yo hablaba de mi celular, y así me hice una entrevista de postulación al fellow, y eventualmente, bueno, me dijeron te vamos a contestar en un par de días más, y estaba bien nervioso. La verdad es que en ese momento mi inglés no era malo, pero tampoco era un nivel académico, así que ahí estuve medio champurreando para contestar las preguntas que me hacían. Y finalmente a los 2 o 3 días me llamaron y dijeron que estaba aceptado, y que esto fue en septiembre del año 2008, y que estaba aceptado y que tenía que empezar allá el 1 de enero.
O sea, eran 3 meses para prepararme, pagar todo y partir para Australia. Entonces vino la parte como engorrosa o difícil porque para irse a Australia o a otros países hay un montón de papeles y requisitos que hay que llenar, y te viene un montón de antecedentes, desde registro de antecedentes criminales, certificados del Comité de Ética del Colegio Médico que no tiene restricción para trabajar con pacientes o que tengas un juicio ético de por medio. Tenía que dar un examen de inglés en Santiago, para poder acreditar un nivel académico del idioma. Entonces era una serie de trámites que tuve que empezar a llenar, y como yo vine en Iquique, tenía que dejar a Santiago, a la embajada australiana, tenía que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a traducir todos mis certificados de estudio y de mis antecedentes. Era todo súper sí, formal, protocolar y burocrático. Entonces, entre octubre y diciembre viajé como 4 o 5 veces a Santiago a hacer todo este papeleo. Tuve que dar este examen en inglés, que yo como hablaba inglés dije, no, en realidad no, ¿para qué me voy a preparar? Y lo di y me faltaron 2 puntos, no lo aprobé. Así que, dicho eso, igual hice todos los trámites, y uno de los inconvenientes era que el Ministerio de Relaciones Exteriores justo hizo un paro, entonces fue como todo así bien estresante. La cosa es que, bueno, que yo tenía mi señora, mi hijo, dijimos ya nos vamos a Australia, lo hemos aceptado, entonces lo que hicimos fue poner todos nuestros muebles, nuestros autos, todo a la venta, y la casa la pusimos en arriendo y nos fuimos a Australia. Yo me fui primero a Australia, un mes antes que el resto de la familia, iba a buscar lo que era casa, arrendar una casa, el colegio para los niños, el tema del auto. Como no había aprobado el examen de inglés, tuve que ir como programar nuevamente una fecha para este examen. Son como bien informales y te dan ciertas fechas en las cuales uno puede ir a dar el examen, y la más pronta que vi fue en Nueva Zelanda, así que tuve que tomar un avión desde Australia y Nueva Zelanda un fin de semana a dar el examen, y que gracias a Dios lo aprobé y después volver a trabajar. Ya mientras no tuviera el examen aprobado, yo no podía practicar la medicina, o sea, no podía trabajar con pacientes. Así que estuve un mes mirando ahí como los demás hacían el trabajo médico, y yo estuve mirando más. Y después del mes ya llegó el resto de la familia y ya estábamos todos instalados. Entonces, como les digo, la beca yo la hice en el hospital de Liverpool, ya en el departamento de trauma. El departamento de trauma es un departamento, o es como un servicio, una unidad que pertenece al hospital, y que está ligado al servicio de cirugía, que tiene una página web, tiene un historial de fellows o de becados de trauma que habían pasado antes que yo, y que se da este puesto, es un fellow de un año, y que todos los años postulaban, y ese año me llegué yo. La beca, bueno, yo fui el año 2008, y el fellowship partía, el primer fellow fue creado o llegó el 1990. Y el año 93 ya empezaron a llegar fellows de todas partes del mundo a realizar la beca en Liverpool. Hay un listado de los que habían pasado antes que yo, del Reino Unido, China, Pakistán, Suiza, Portugal, Tailandia, y yo era el más nuevo y el primer cirujano de Chile. Yo tenía 36 años, me acuerdo, 36, 37 años. Em, bueno, el departamento de trauma era bien reconocido en el medio nacional australiano, con varias publicaciones, capítulos de libros, habían publicado harto, entonces eran bien reconocidos. Y bueno, tenía este personaje que era un cirujano trauma como bien connotado a nivel mundial, porque sido el creador de la sociedad del síndrome compartimental intraabdominal. Entonces tenía muchos trabajos publicados relacionados a lo que era la laparostomía contenida, la medición de las presiones intraabdominales en pacientes politraumatizados. Entonces eran reconocidos en esa área del trauma.
El departamento también de trauma recibía estudiantes de todo el mundo que hacían pasantías de un mes, entonces pasaban conmigo, que yo era el fellow, y yo los llevaba por todo el hospital, a los llamados de trauma, entraban a apañar con nosotros, y también llegaban cirujanos a hacer pasantías y que se adosaban al equipo. Habían cirujanos de Japón, llegaron gente de la India también a pasar con nosotros. Es una foto del departamento, era como bien agradable el ambiente. Y ahí habían bueno, estudiantes de Holanda, ese era yo en su momento. El cirujano era de Suecia, este era el director del departamento, este joven era de la India y estos de acá eran de Holanda. Así que era un ambiente bien grato a trabajar y se hacían bueno, celebraciones de Navidad, de Año Nuevo, entonces hicimos convivencia. El hospital de Liverpool es el hospital más grande o es el centro de trauma que tiene a su cargo un área geográfica que corresponde al área suroeste de Sydney, ¿ya? Que contempla son aproximadamente 1 millón de habitantes que están dentro de esta área geográfica. eh, y el hospital de Liverpool es el centro de trauma para todos esos habitantes. Em, y a ese hospital le derivan otros hospitales más chicos, todos los pacientes que tienen traumatismo, que van a requerir ingreso en una unidad de cuidados intensivos o que requieran observación de alto nivel que van. Entonces los pacientes eran trasladados, los pacientes si bien llegaban a estos hospitales periféricos con un politraumatismo, los que requerían ingreso a la UCI y la UTI tenían que ser derivados a Liverpool. Entonces había todo un protocolo para transferirlo. En ese entonces las placas de escáner, de radiografía se imprimían y se guardaban en un sobre y se mandaba al paciente con el sobre eh, al hospital de Liverpool. Eh, Eso. Bueno, esta es la descripción de la posición o del puesto en realidad, de las actividades que yo tenía que realizar. Eh, y las actividades que me tocaba a mí realizar era, bueno, tenía que pasar visita a todos los pacientes de la UCI que estuvieran ahí hospitalizados por politraumatismo, tenía que atender o ir a todos los llamados de trauma, porque los llamados de trauma o activación de trauma es una alarma, una señal que se despliega, que la emitía la central telefónica a los distintos personajes que participan en un llamado de trauma. Dentro de ellos estaba yo, que era el fellow, estaba el residente de la UCI, estaba la gente de la unidad de emergencia y el pabellón igual tenía que estar alerta a lo que puede suceder con el paciente. Ese era yo en mi oficina, trabajando ahí, programando algunas reuniones que tenía que realizar. Eh, las actividades que yo realizaba durante la semana, habían visitas o tutoriales docentes o académicos en la UCI, habían actividades de educación hacia las enfermeras, a los residentes de la UCI también. Y el manual que se ocupaba ahí, o toda la información que yo utilizaba o que se enseñaba a los demás, era en base a un manual, que es este manual de trauma. Em, y este es el manual de trauma, bueno, enseñaba todo lo que era la teoría del trauma y este era los mecanismos o los criterios para activar el llamado de trauma. Los llamados de trauma se activan en base a 3 criterios principalmente, que eran el mecanismo del lesional, el daño anatómico que pueda tener el paciente y a la fisiología. Entonces, el llamado trauma se activaba cuando algunos de estos criterios se cumplían. Por ejemplo, un ciclista que era golpeado, que era atropellado por un vehículo mayor de 30 kilómetros por hora, era un criterio de activación del llamado trauma.
cuando había lesión a uno, a dos o más regiones del cuerpo, también indicación de activación de una activación de trauma, o un paciente de la tercera edad con lesión al torso, una paciente embarazada en su segundo trimestre en adelante también era un criterio para activar el llamado trauma. El llamado trauma, bueno, probablemente ustedes ya saben lo que es un llamado trauma porque hoy en día el trauma en Chile es algo que está bastante difundido. Pero el llamado trauma consiste, una vez activado una vez que se realiza la activación del trauma, a la unidad de emergencia, al box de reanimación, llegan una serie de personajes del hospital con la finalidad de manejar el paciente politraumatizado. Entonces, los roles se dividían en distintas funciones. Y está la persona o el médico a cargo de la vía aérea, que habitualmente era o el anestesista o el residente de la UCI, que se ubicaba a la cabeza del paciente. Y él, bueno, le tocaba evaluar la parte respiratoria, eventualmente intubar al paciente con la ayuda de una enfermera. Después, a la derecha del paciente se ubicaba el médico a cargo de la parte circulatoria, que también trabajaba con una enfermera, y al mismo tiempo que estaban evaluando la vía aérea, el médico de circulación estaba poniendo vías venosas periféricas, infundiendo volumen. Eh, a los pies del paciente está lo que llamaban el team leader, que es como el líder del equipo trauma, que más que estar involucrado en la evaluación y manejo o las evaluaciones primarias y secundarias del paciente, es el que lleva un poco el orden de la cosa, contando qué es lo que está pasando. Él va como ordenando un poco cuál es la prioridad de la atención del paciente, si es que hay que intubarlo o no, si es que hay que empezar a transfundir. Y todo eso lo va anotando en una planilla de signos vitales y de hallazgos anatómicos y fisiológicos para un registro de lo que va sucediendo, ¿ya? También hay un funcionario como un auxiliar que está a cargo bueno, de recolectar la ropa, asistente social, también participaba en los llamados trauma porque el que hacía el nexo con los familiares que venían en el momento o más tarde a preguntar por su pariente que es lesionado. Entonces se hacía todo con una atención coordinada y multipersonal, multiprofesional de la atención del trauma. Y el felotrauma también, que era yo en este caso, también tenía que participar y decir un poco de cada una de las funciones de team leader, a veces de médico a cargo de la vía aérea o de médico a cargo de la parte circulatoria. Me tocaba también tener que acompañar al paciente a la unidad de imagenología cuando se requería hacer escáner, hacerle el ecofast al paciente para ver si tenía líquido libre intraabdominal. En ese entonces igual se usaba lo que es el lavado peritoneal diagnóstico, que hoy en día ya no se ocupa, por lo menos acá en Chile no se ocupa el lavado peritoneal diagnóstico, pero en ese tiempo, en ese momento en Liverpool, Australia, sí tenía algunas indicaciones de realizar el lavado peritoneal diagnóstico y en base a eso decir si el paciente hay que observarlo o se lleva para allá. Y en este intertanto de la atención, también se llamaban las distintas especialidades que se requerían extraer. Por ejemplo, un paciente que venía con una fractura pelvis o fractura fémur, se llamaba al traumatólogo, que no era parte del equipo trauma inicial, de la atención inicial, pero venía si es que era requerido. Lo mismo con el neurocirujano o los otorrinos, cirujanos maxilofaciales, dependiendo de las lesiones que tuviera el paciente. Hay una foto del equipo de trauma esperando a que llegara el paciente. El llamado de trauma, la gente ya sabía o ya sabíamos que iba a llegar un paciente porque se informaba de mucho antes de la llegada del paciente a la unidad de emergencia. Hay una central, un teléfono rojo que tenía lo que se llama un hotline, el cual la ambulancia que venía con el paciente llamaba que venía un paciente en tales condiciones y la central activaba el llamado trauma y bueno, entonces todos andábamos con beeper y sonaba el beeper y partíamos todos para allá a esperar la llegada del paciente. Entonces, cada uno de estos cubículos con cortina era un box de reanimación. Ahí estaba yo y era exigido tener que vestirse con gorrito, con traje de plomo y con estas pecheras protectores. Ahí está la enfermera, hay otra enfermera, entonces este era el becado de cirugía, un estudiante de medicina en visita y yo que era el fellow. Lo mismo desde otro punto de vista, entonces el team leader se ponía acá,
y aquí hay una planilla, una ficha donde se anotaba toda la información del paciente y esperando. Aquí hay una pizarra donde se anotaba la información del paciente antes de que llegara. De ahí les voy a mostrar un acrónimo que se llama MIST, que tiene que ver con el mecanismo del lesional, las lesiones, los signos vitales y el tratamiento recibido durante el trayecto de la ambulancia hacia el hospital. Y aquí todos mirando la entrada de la unidad de emergencia cuando ya va entrando el paciente. Entonces, llegaba el paciente, aquí está todo el equipo de trauma preparado, y lo que hacía antes de pasar el paciente de la camilla de la ambulancia a la camilla del reanimador, se hacía lo que se llama el handover o la entrega al paciente, donde todos escuchaban y el equipo de rescate de una manera precisa, concisa y ordenada, y entregaba toda la información pertinente al mecanismo de trauma, al sitio del suceso, no sé, pues si hay más gente lesionada, si hay fallecido, si es que la cantidad de sangre que hay en el lugar, si es que había una persona que hubiera sido eyectada, un copiloto del automóvil que colisionó contra otro, que haya habido un eyectado, entonces, o la forma, la deformidad del manubrio, del volante del automóvil, todo eso era súper importante escucharlo para tener una idea inicial de cuáles pudieran ser las potenciales lesiones. Una vez entregado al paciente o hecho el handover, recién se pasaba a la camilla del reanimador, y eso, bueno, también tenía su técnica o tiene su técnica, que hay que mover el paciente en bloque. Los pacientes venían en una tabla espinal o muchas veces venían, hay unas tablas espinales que se llaman unas tablas scoop, que son más bien como cuchara, entonces traspasaban al paciente en bloque a la camilla del reanimador. Ahí ya se está manejando, evaluando al paciente, haciendo una evaluación primaria, se fijan que hay varias personas. Aquí está el cirujano a cargo de la parte circulatoria, está el becado de cirugía, aquí el fellow pajareando. Arriba, aquí atrás, está el médico a cargo de la vía aérea. Y aquí hay otro médico tomando exámenes, y aquí está el radiógrafo. Tomaban radiografías portátiles con esta maquinita. Entonces, lo que están haciendo acá es poner las placas para poder tomarle radiografías portátiles al paciente en la misma camilla, sin tener que llevarlo a la unidad de emergencia, o sea, a la unidad de rayos, perdón. En ese entonces tomaban lo que son las series de trauma, que es la radiografía de columna cervical, anterior, anteroposterior y lateral, una radiografía de tórax anteroposterior y una radiografía de pelvis anteroposterior. Eso se lo toma a todos los pacientes con mecanismo de trauma contuso, politraumatizado, de rigor. Y esa radiografía se tomaba en el box de reanimación, y se proyecta y se imprimía en la misma unidad de emergencia. Entonces, en 10 minutos ya teníamos las placas con las imágenes. Hay otra imagen de un paciente siendo manejado por el equipo de trauma. Nuevamente otra imagen, y ya estoy ya más involucrado en el tema y hablando del paciente. Está el residente de la UCI, el becado de cirugía, una enfermera. Esta es la máquina de rayos portátil, y aquí el médico aquí le está haciendo un ecofast al paciente. Aquí el paciente está con una férula de Thompson, porque tiene una sospecha o una fractura fémur confirmada por clínica, y esperando que se le hagan, en este caso, una radiografía de los que le explicaba yo, y en este caso una radiografía de la pierna. Era súper importante protegerse de las gotitas, eran súper enfáticos ahí que hay que protegerse de las gotitas o de contaminación del paciente, de la sangre. Entonces siempre hay que ponerse los delantales de plomo, estos trajes o pechera, y usar antifaz o antiparras, o mascarilla en su defecto. Lo otro importante era avisar al pabellón quirúrgico. Cada vez que venía un paciente de trauma, se llamaba al pabellón quirúrgico para que tuviera un pabellón disponible, y a temperatura sobre 26 grados, porque los pacientes de trauma sufren de hipotermia, entonces había que calentar el pabellón en caso de que el paciente requiriera entrar a cirugía. Primero trauma, ya está el becado de traumatología manejando al paciente, evaluándolo. Y llegaron casos bastante interesantes, como este muchacho joven que tuvo un accidente en motocicleta y se le amputó completamente el miembro superior derecho.
y venía junto con él, pero aparte en la ambulancia venía el brazo envuelto en un paño limpio, en una sábana, lo trajo el mismo equipo de rescate. Paciente, los traumatólogos, los cirujanos vasculares y los neurocirujanos estimaron que se podía salvar la extremidad superior, que ya a poco tiempo de amputado, y por lo tanto decidieron que había que reconectarle el brazo al cuerpo. La verdad es que el brazo anduvo bien un par de días, después la cosa se isquemizó y lo terminaron reamputando. El paciente quedó sin su miembro superior derecho, pero la intención inicial era salvarlo. Después otro caso, un paciente que tuvo un accidente con un molino de carne. De alguna manera el molino parece que le agarró el cuello del overol o una bufanda y el paciente terminó con la cabeza metida dentro del molino de carne y tuvo lesiones bastante severas del cuero cabelludo. Este paciente tuvo que llevarlo a pabellón con los neurocirujanos, porque también tenía fractura de cráneo, para manejo de sus lesiones. Como detalle súper importante, los pacientes que sufren politraumatismo sangran de distintos lugares, pero se reconoce que son 5 los lugares de sangrado de un paciente politraumatizado, y dentro que son el tórax, el abdomen, la pelvis o retroperitoneo, las extremidades, y el quinto lugar es el exterior, o sea, el ambiente. Entonces es súper importante preguntarle a la gente de la unidad de rescate o del SAMU si es que había sangre en el lugar del hecho, porque muchas veces el paciente no viene sangrando de forma activa, y no, la verdad es que no hay hallazgo de sangrado en ningún otro de los compartimientos, las extremidades, pero el paciente sangró media volemia en el lugar del hecho y el paciente está choqueado y no hay, y es la causa. Entonces hay pacientes que se pueden morir por lesiones de cuero cabelludo, netamente porque el sangrado no fue manejado de buena manera, no se comprimió la herida en su momento. Entonces ahí lo que se hace es comprimir la herida. Este paciente hubo que hacerle una cricotiroidotomía de urgencia porque el paciente no se podía intubar. Así que por las lesiones de la cara, y lo que se hizo fue una cricotiroidotomía y se introdujo el tubo orotraqueal por el cuello por la misma cricotiroidotomía. Se hizo una intubación a través de la cricotiroidotomía. Antes ya lo pagan. Otro paciente politraumatizado que le hicimos una laparotomía exploradora, pero que había tenido unas cirugías previas, por lo tanto tenía un proceso adherencial importante intraabdominal, y en la exploración la verdad es que hubo bastante eh, traumatismo de las asas intestinales, de su rozamiento, y el paciente terminó con varias fístulas intestinales que hubo que manejar por bastante tiempo, varias semanas, y se fue manejando con el abdomen abierto hasta que granuló todo lo que usamos el sistema VAC, que probablemente ustedes ya la conocen. En ese entonces era bastante novedoso el sistema y lo que ayudaba era mantener las paredes del abdomen abierto, contenidas, y dirigir el contenido intestinal de la fístula a través del sistema aspirativo o de presión negativa que tiene el sistema VAC. Ahí ya se ve el abdomen abierto. Todo esto son asas intestinales que están pegadas o adheridas entre sí y que ya empiezan a formar tejido granulatorio. Estos son los orificios de las fístulas. Y lo que se logró acá fue injertar este defecto y las fístulas dirigirlas hacia afuera a través de bolsas de colostomía. Eso, y que a futuro, al año después, lo que uno puede hacer es reparar a este paciente y rotar unos colgajos de pared abdominal para cubrir este defecto una vez que hayan cerrado las fístulas. Una de las funciones que yo tenía en la UCI, aparte de pasarle visita a los pacientes politraumatizados, era realizarle lo que se llama la evaluación terciaria. ¿Ya? En el ATLS a uno le enseñan el manejo del paciente politraumatizado la primera hora, que es la evaluación primaria, que consiste en evaluar y descartar todas esas lesiones que pueden matar al paciente y manejarlo de manera inmediata. Y para eso se usa esta secuencia de la ABC del trauma, y después, una vez descartadas ya lesiones letales o potencialmente letales, se pasa a lo que es la evaluación secundaria, que es un examen ya más calmado, más segmentario de pies a cabeza, también buscando
lesiones que pueden eventualmente complicar al paciente. Sin embargo, los pacientes una vez que salieron de la unidad de emergencia, fueron llevados a pabellón o entraron directamente a la unidad de cuidado intensivo, eh, se requiere realizarle lo que se llama una evaluación terciaria, ¿ya? Pacientes ya más tranquilos, más estables, uno lo que tiene que hacer es ir a evaluar a estos pacientes, hacerle un nuevo examen meticuloso, segmentario, desde pie a cabeza, buscando todas lesiones menores o lesiones no tan menores, pero que pueden haber pasado desapercibidas inicialmente, debido a todo el frenesí y a las prioridades lesionales que habían inicialmente. Y en esta evaluación terciaria también lo que uno hace es evaluar las imágenes, las distintas imágenes que se pueden haber tomado el paciente, escáner, radiografía, ecografía, buscando lesiones, revisando las lesiones y comparándolas con los informes de los radiólogos, ¿ya? Y más de una vez uno pillaba lesiones que no habían sido percibidas en su momento y todo eso ayuda a que el paciente fuera manejado de mejor manera. Ahí en la foto, bueno, se ve una visita en la UCI, ahí yo no aparezco, pero habían visitado docentes, los cuales participaban personal de la ambulancia, staff de la UCI, gente del departamento de trauma, incluso muchas veces venían oficiales policiales que habían estado en el mismo accidente o que han tenido que participar en el manejo de estos pacientes. También venían bomberos y se hacía como una visita multidisciplinaria de los pacientes hospitalizados en la UCI y era una experiencia súper enriquecedora porque cada una de las partes que involucraban en el manejo de estos pacientes podía aprender de la experiencia o de lo que se ha hecho bien o mal con este paciente. Una de las actividades, quizás una de las más importantes que me tocó hacer era organizar lo que se llama unas reuniones de auditoría en trauma. Me tocaba preparar unas presentaciones que se hacían los días jueves en la mañana, que consistía en presentar un caso emblemático o que hubiera tenido algo interesante de los pacientes que ingresaban al hospital con fines educativos. ¿Ya? Es una reunión que se realizaba todos los jueves en la mañana en un auditorio a las 7 de la mañana y que nuevamente venía gente de distintas servicios, unidades que participaban en el manejo del trauma, gente de la UCI, gente de la unidad de emergencia, de los emergenciólogos, los becados de cirugía, venían enfermeros también de pabellón, gente del servicio de ambulancia y rescate, que todo esto la ambulancia y rescate no está en el mismo hospital, sino que era un servicio aparte, con una central aparte y que prestaba servicio de rescate a los distintos hospitales eh, aparte del Liverpool. Entonces se mandaba un correo con la primera diapositiva de la presentación y siempre se ponía un nombre así como interesante, como divertido. Entonces esta presentación se llamaba el alma quirúrgica herida o la lesión del alma quirúrgica. Ya presentaba este doctor Mayo, que era el becado de cirugía, y lo dirigía uno de los staff, que era el cirujano de trauma sueco, que estaba haciendo como una estadía de un año en Liverpool. Y se presentaba de una modalidad determinada, en la cual el becado iba presentando la historia y se iban realizando preguntas antes de pasar a la diapositiva siguiente. Lo interesante de esta presentación era que se colocaba lo que yo explicaba, el MIST. El MIST es como un acrónimo o una manera de presentar la información inicial del paciente que tiene que ver con el mecanismo del trauma, eh, el injury, que es la lesión, los signs, que son los signos vitales, y T, que es el tratamiento o treatment. Y también se presentaba las horas en las cuales iban sucediendo los distintos eventos. Ya la hora lesional, que era las 02:25, en la ambulancia se llamó a la central de ambulancia a las 02:25 de la mañana, la ambulancia llegó al lugar de hecho a las 2:37, partió a las 2:49, solo estuvieron 11 minutos en el lugar de lo hecho y llegaron al reanimador a las 03:20, ¿ya? O sea, un poquito menos de una hora desde que ocurrió el accidente o el trauma hasta que el paciente ya estaba en el box de reanimación del hospital de Liverpool. Entonces, este es el caso de un paciente joven de 22 años que sufre una herida penetrante abdominal con un cuchillo. Es el mecanismo trauma. La lesión es una herida penetrante única
izquierda al ombligo con vísceras o eviscerado, con intestino eviscerado, los signos vitales taquicárdico, pulso 110, sistólica 110, saturando 99, se le puso una vía venosa, metoclopramida, morfina y se le pasaron 100 ml de Ringer lactato. Después la evaluación primaria, lo mismo, el ABC, el trauma, la presión sistólica, diastólica, taquicárdico, no tenía hemorragia externa, CLACO 15 y temperatura 34,7. ¿Ya? Entonces se va presentando de esta manera. Entonces a la audiencia se le preguntaba ahora qué se realiza con el paciente. Entonces la audiencia tenía que opinar, bueno, este paciente tiene tal cosa, nosotros pensamos que este puede ser las lesiones que tenga, tenemos que ya este paciente, este es un poco la planificación del manejo. ¿Ya? Eh, se mostraba la radiografía, en esta radiografía no se ve nada, eh, y después se hablaba un poquito sobre la evaluación secundaria, si el paciente era tabáquico, después el examen segmentario, el tórax, el abdomen, a las 3 de la mañana llegaron los primeros gases, el paciente estaba acidótico, con un basic de -3, un lactato de 10, entonces el paciente se le hizo un ecofast, el ecofast muestra líquido libre acá, entre el hígado y el riñón derecho, esta franja negra es el líquido libre, acá está el diafragma del hígado, esta es una visión sagital. Entonces aquí se detenía la presentación y le preguntaban, ya, ¿qué hacemos con este paciente? Entonces la opción era llevar al paciente a escáner, llevar al paciente a pabellón, llevarlo a angiografía o llevarlo directamente a la UCI. Entonces se le preguntaba a la audiencia y la audiencia tenía que opinar y fundamentar qué harían con él y finalmente se les mostraba qué es lo que se hizo en este caso en la realidad. Este paciente fue llevado a pabellón. Entonces el paciente se llevó a pabellón, tenía un hematoma grande, retroperitoneal no expansivo, que llegaba hasta la pelvis y superior hasta el hígado y lateralmente hacia ambos colon descendente y ascendente, con una laceración de la raíz del mesenterio. No había lesión de órgano sólido ni intestinal, solamente este hematoma. Entonces lo que se hizo en la cirugía fue remover los coágulos, se lavó con abundante suero, se cerró la herida abdominal por secundaria a la lesión y se cerró la laparotomía y llegaron los gases intraoperatorios y el paciente estaba un poco mejor, de 7,21, el pH le subió a 7,31, seguía acidótico, el basic success bajó de 15-6, entonces el paciente ya empezó a mostrar mejoría por la reanimación que se le realizó. Entonces aquí la presentación se vuelve a detener y el presentador le pregunta ya, el paciente se operó, se le hizo tal cosa, ¿dónde va este paciente? Y el auditorio vuelve a decir ya, lo vamos a llevar a tal parte. O se le pregunta algún becado particular o alguno de los que querían opinar dónde llevar al paciente. Y este paciente después del pabellón se fue a escáner, se le hizo un escáner. Y después a las 6 de la mañana, recordemos que el paciente llegó a las 3:20, a las 6 de la mañana, empieza a perder conciencia, se hipotensa, vuelve a acidificarse, el pH le baja a 7,2, se le transfunde y se realiza un escáner, y el escáner muestra que tiene esta extravasación de medio contraste de la aorta, esta es la aorta abdominal, la ilíaca, y aquí una extravasación o un pseudoneurisma. Y este medio contraste se mete a la vena cava, ¿ya? Entonces, una lesión penetrante de la aorta, una lesión penetrante de la vena cava, y la sangre está fluyendo desde la aorta a la cava. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente se llevó al angiógrafo, ya a la medida de intervencional o radiología intervencional, se le hace una angiografía que, bueno, demuestra ya el pseudoneurisma, y se le pusieron unos coils, ¿ya? Esta imagen de acá son los corchetes de la lesión por el arma blanca y los corchetes de la laparotomía de la piel. Y aquí ya, bueno, en la imagen de la derecha ya no se ve esta imagen del pseudoneurisma porque se ocluyó con unos coils especiales para tener sangrado. Se le pusieron algunos coils también a la rama de la arteria mesentérica superior, y con esto ya no se evidencia sangrado activo.
Nuevamente acá, otra imagen. Ahí está todo el árbol arterial mesentérico y sin extravasación del medio de contraste. Entonces, una vez realizado eso, bueno, se transección de la rama yugular de la arteria mesentérica superior, fistulizando a la vena cava inferior, a través de un pseudoneurisma, se embolizaron con 6 COE las ramas yugular de la arteria mesentérica superior, embolización de la arteria renal accesoria con 2 COEs. Ya, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? El paciente fue a pabellón, después se echó a perder, se fue a la UCI, se echó a perder el paciente, lo llevan rápidamente a escáner. En el escáner se vio que había extravasación del medio contraste por una lesión de la aorta y la vena cava y de las arterias mesentéricas. Se embolizaron. ¿Qué hacemos con este paciente? Este paciente ahora se va a la UCI. Y así fue, bueno, el paciente fue evaluado por urología, por cirugía digestiva, porque al embolizar la arteria mesentérica superior, el riesgo era que hiciera una isquemia mesentérica y que el paciente se complicara y hubiera que reoperarlo para resecar. Y la verdad, también había, como se embolizó la arteria renal accesoria, también había preocupación de que el riñón se pudiera infartar. Sin embargo, los urólogos, los cirujanos digestivos vieron al paciente, dijeron que estaba estable y que se realizara solamente control con imágenes, escáner, y en base a eso tomar una decisión, pero la imagen no mostraron nada, si el paciente no hubo para qué reoperarlo. El paciente estuvo 6 días en la UCI, después fue trasladado a la sala y después dado de alta. Y finalmente, esta es la última diapositiva de la presentación, la cual son como las enseñanzas de lo aprendido, que tiene que ver cuál es el mejor manejo de estos pacientes, si la angiografía versus una cirugía al paciente con lesiones vasculares, cuál es el manejo del hematoma retroperitoneal, si que hay que explorarlo o no. Este paciente no le exploraron el hematoma en una herida penetrante. eh, Sin embargo, lo único que hicieron fue vaciar la sangre o los coágulos sin el retroperitoneo. Eh, este paciente, como yo le dije, este paciente se fue de la unidad de emergencia, se fue a pabellón. ¿Ya? Ese paciente hoy en día tendría que haber ido a el escáner inicialmente, hacerle una angiotac de abdomen o un escáner abdominopelviano con medio contraste, porque ahí se habría visto la lesión de los vasos retroperitoneales, y habría orientado a los cirujanos a realizar o acceder al retroperitoneo. Como no lo hicieron, perdieron todo el tiempo llevando al paciente a pabellón y después recién a escáner, y debiendo después llevarlo al angiógrafo. Ya, otra de las actividades que yo realizaba también era hacer educación en otros hospitales. Tenía que viajar una vez al mes a otro hospital de esos 5 que le derivaban al hospital de Liverpool, y hacía como clases educativas a los becados de medicina de urgencia. También el Hospital de Liverpool hacía un congreso anual, Congreso Internacional de Trauma, en el cual se invitaban gente reconocida en el ámbito del trauma, y que exponían temas interesantes, y me pidieron que yo expusiera un tema. Aparezco dentro del faculty o del invitado extranjero, y ahí aparezco yo como Marcelo de Iquique, Chile. Hay gente invitada de Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Irlanda. Y yo les hablé sobre el manejo de pacientes durante un terremoto en Chile. Yo cuando llegué recién a Iquique el año 2005, hubo un terremoto grande en Iquique, al mes de llegado, así que y hubo un par de muertos, hubo que manejar harto todo el tema ahí de los pacientes lesionados. Entonces ahí les hablé un poco de la experiencia que habíamos tenido en el hospital de Iquique en el manejo de sus pacientes. También hice un curso en ese mismo congreso, se hicieron cursos hay un curso que se llama el DSTC, que es el manejo definitivo quirúrgico del paciente en trauma, que no es tan conocido en Chile, pero que se parece mucho o un poco al curso que es el DQT. El DQT de la Sociedad Panamericana de Trauma, que es el manejo, no sé qué significa, pero el DQT básicamente es manejar pacientes pasado la primera hora, que es lo que a uno le enseñan en la TLS. Le enseñan a uno cómo manejar paciente en pabellón, evaluar y manejar distintos tipos de lesiones del sistema de órganos,
y se hace en laboratorio, los cursos se hacen con laboratorio, ya sea con cadáveres o con animales. Y a mí me tocó este curso realizarlo con cerditos. Y eso eran todos los alumnos. Y en ese curso conocí a este señor que se llama Lisi, que era un cirujano neozelandés, que era uno de los invitados al congreso a exponer, y me preguntó qué es lo que quería hacer yo al año siguiente. El fellow mío duraba un año, y la verdad es que yo quería quedarme en Australia, pero eh, todo lo que son las postulaciones para cargo o puesto o fellow para el año siguiente se hacían tempranamente, y yo la verdad es que no sabía eso, así que este curso fue en septiembre, y como la verdad es que no había podido como agarrar ni un puesto para el año siguiente, me dijo que por qué no me iba para Nueva Zelanda. Así que bueno, lo medité, le di vuelta al asunto, hablé con mi señora y nos fuimos a Nueva Zelanda. Em, Al año siguiente nos fuimos a Nueva Zelanda, pero también igual, salieron algunas ofertas de trabajo en Australia. Una de esas era ir a Afganistán. En ese momento estaba bien dura la cosa en Afganistán con las fuerzas de Estados Unidos. Australia es parte de la coalición de países que apoyan militarmente a Estados Unidos. Entonces se mandaban de forma periódica cirujanos y médicos australianos a Afganistán. La verdad es que me llamaba bastante la atención ir para allá, pero mi señora me dijo que no, que tenía familia, hijos, así que no me iba a meter allá con riesgo de que pudiera salir malherido. También me ofrecieron un puesto de trabajo al interior de Australia de cirujano general, que era bien lucrativo la oferta, pero la verdad es que no me ticaba mucho porque probablemente me iba a tocar estar haciendo de médico de cocodrilo, tortuga, porque tenía que ser un médico multifuncional. Y Nueva Zelanda, la verdad es que era un prospecto bien interesante porque era un poco, seguir la misma línea de formarme como cirujano trauma. Además, soy fanático del rugby y era la cuna del rugby en Nueva Zelanda, así que fue un factor importante en, en migrar para allá. Así que, así como llegamos a Australia, eh, sin nada, con un poco de ahorro, donde nos compramos todo para la casa, nos fuimos para Nueva Zelanda y llegamos allá a hacer, ahí en Nueva Zelanda pues estuve 2 años, hice un año de trauma nuevamente y después hice un año de cirugía de urgencia el segundo año, y el 2012 ya nos volvimos a Chile. Entonces, como lecciones aprendidas de mi estadía allá, era que cuando uno quiere formarse en trauma, la verdad es que en Chile no existe la subespecialidad de trauma, pero sí están las oportunidades para hacer algo afuera. Ya en Latinoamérica, bueno, la verdad es que probablemente el único programa formal de formación en trauma es una residencia que se hace en Cali, Colombia, con el doctor Ordóñez, que es una estadía, creo que son 2 años ya, en los cuales se hace cirugía de trauma un año, después se hace cuidado intensivo quirúrgico el segundo año, pero oportunidades para formarse hay bastante. Yo les di el ejemplo que me metí en Google buscando así cualquier información y terminé yéndome 3 años fuera al extranjero, pero la cosa es que hay que buscarla. Ahí, bueno, le pongo que no todo lo quería ahora, en el sentido de que muchas veces uno llega a países desarrollados como son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y la verdad es que lo que se hace ya es casi lo mismo que se hace acá en Chile hoy en día. Probablemente en ese entonces los recursos a los cuales uno podía acceder eran mejores de los que hay acá o hay acá en el sistema público. Cuentan con mucho más fondos para manejar este tipo de pacientes, pero cuando uno va al grano del manejo del paciente propiamente tal, la experiencia, el criterio, el conocimiento es casi igual o mejor que en esos países, ¿ya? Y uno es el artífice de su propio destino, pero a veces cuesta darse cuenta, en el sentido de que uno, si siente como una atracción por algo, la verdad es que uno era meterle eso, meterle conciencia y darle para adelante, claro. Si uno tiene como el gustito, el bichito que le pica por dentro, dejar que eso crezca, que se desarrolle, y eso eventualmente va a terminar en una especialidad médica, no subespecialidad médica, independientemente que sea cirugía o que sea cirugía de trauma.
Así que eso, más que en realidad era una historia que yo les quería contar, que para mí fue súper emotivo, para mí me cambió como, bueno, me formó como cirujano de trauma, me dio mucha experiencia como persona, profesional y a nivel familiar. Así que eso, muchas gracias. Esa es mi familia entonces, bueno, mi hijo ya es tan grande, mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 7 años, mi hija al medio 5 y la chiquitita se fue con 3 mi señora. Ahora mi hijo mayor tiene 22, 20 y 18, así que han pasado algunos años. Eso, no sé si tienen alguna pregunta Mm, con respecto a Muchas mi gracias, experiencia. doctor, por compartir su experiencia con nosotros. Siempre es grato compartir con usted en nuestros cursos y seminarios. Sí, hay algunas preguntas que dejaron nuestros participantes en el chat. Hay Ujú. uno que dice, Carolina Fernández, ¿cuál es el manual de trauma? El manual, mira, manuales de trauma existen muchos. Lo que pasa es que cada centro tiene protocolos, tiene guías clínicas y eso se adecúan a los recursos que tienen, a los recursos, a la disponibilidad de cirujanos, ya sea generales, de trauma. Y ese manual en particular es un manual que sacó el Hospital de Liverpool para entregárselo a los becados de cirugía. Los becados de cirugía hacían una rotación como de 2 meses por el departamento de trauma, la unidad de trauma, y eran parte del equipo. Ellos tenían que participar de la activación y llamado al trauma y tenían que el becado de cirugía participaba en la parte circulatoria, entonces él tenía que poner las vías venosas, tenía que tomarle los exámenes al paciente, también hacían el EcoFast, y para ese efecto se le entregaba el manual en los cuales se le enseñaba un poco sobre la activación del trauma, también traía algunos capítulos teóricos de los distintos tipos de traumatismo. Pero manuales de trauma hay montones ahí en internet, uno puede bajar o los puede comprar en línea. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Podría repetir los 5 orígenes de sangrado en el paciente politraumatizado? Sí, cuando uno, mire, en el trauma, la principal causa de muerte prevenible es el sangrado, ¿ya? Eh, entonces, todo el esfuerzo que uno realiza en la evaluación primaria del paciente es detener el sangrado y reconocer el sangrado. Entonces, hay 5 lugares en los cuales el paciente puede sangrar. Hay sangrados internos y hay sangrados externos. Ya los externos son visibles. Los sangrados internos son la cavidad torácica, que es uno, la cavidad intraabdominal o cavidad abdominal, que es dos, la pelvis y el retroperitoneo, es tres. Las extremidades pueden sangrar. El fémur, el húmero, es como cuarto lugar donde pueden sangrar. Y el quinto y el menos pensado, menos reconocido, son los sangrados externos, ¿ya? Cortes o amputación de extremidades, cortes profundos, de extremidades con compromiso de grandes vasos, corte de cuero cabelludo, sangran bastante hacia el exterior. Y muchas veces cuando llega el paciente, no, la verdad es que no viene sangrando de forma activa, y uno se queda tranquilo porque le hizo el EcoFast, no hay líquido libre, lo llevó escáner, no hay lesión de vísceras huecas o de órganos sólidos, pero el paciente está choqueado, está acidótico y uno no sabe por qué. Y resulta que el paciente sangró 1 litro, 2 litros en el lugar de lo hecho y uno no se percató de eso, no lo tuvo en mente, no se lo preguntó a la gente de la unidad de rescate de la ambulancia. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta bien interesante de Alberto Muñoz. Dice, tengo una pregunta respecto a esa idea que tuvo de irse a Afganistán. ¿Qué requerimientos solicitaban? ¿Le comentaron un poco de cómo era la experiencia en caso de que tomara la decisión de irse para allá a la guerra? Sí, mira, era el ejército australiano el que reclutaba médicos nacionales. Eh, no sé si le dije, pero soy australiano, nací allá, entonces yo tengo la nacionalidad australiana y estaba la opción de ir a trabajar por un tiempo, eran 6 meses los hospitales ahí de Afganistán. O sea que hay distintas líneas de atención de los pacientes politraumatizados. Hay unidades que están en el frente de batalla, después hay hospitales que están más periféricos y después hay hospitales a los cuales derivan a los pacientes que están en Europa, en Alemania. Y en ese entonces lo que uno hacía era, bueno, contactarse con el ejército, ahí llenar un formulario, ahí se hacía toda una encuesta de antecedentes, cuál era el antecedente profesional, la experiencia quirúrgica,
Obviamente hay una evaluación de salud, y una vez pasado ese primer corte, lo que se hacía era como una preparación en la cual a uno lo llevaban como un centro de entrenamiento militar, a un regimiento básicamente, y se simulaba un poco todo lo que era el ambiente bélico de manejar pacientes lesionados como en un contexto casi real. Y después, una vez seleccionado, bueno, se partía ya, te veían también que tuvieras vacunas específicas para ese medio, y terminabas yendo ya. Gracias, doctor. Pero se quedó en la pura intención, no, porque me las cantaron clarito en la casa y que no, que para allá no ya. Acá hay otra pregunta. Dice, dígame. Perdón, eso fue hace 14 años atrás. Hoy en día, bueno, a la gente que le interesa, igual hay otros medios de llegar y trabajar en esos ambientes. Esto era para el ejército australiano o ejército de la coalición, pero hay contactos con la Cruz Roja Internacional, hay contactos con los Médicos Sin Frontera, que en este momento van y trabajan, por ejemplo, en Ucrania, y están metidos allá, y hay posibilidades de ir para allá. O sea, yo tengo los contactos, y pues, que a alguien le interesa ir, ya sea como médico general o eventualmente como cirujano más adelante. Muchas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo está el panorama hoy en la cirugía de trauma en Chile? ¿Cómo lo ve en el futuro? Mira, hoy en día la cirugía de trauma, el trauma siempre ha existido en Chile, obviamente como en todos los lugares, pero se empezó a reconocer como trauma propiamente tal, yo creo que a fines del 90, a principios del 2000, eh, en los cuales el departamento de trauma de la Sociedad de Cirujanos de Chile empezó como a traer gente, cirujanos de trauma extranjeros, a exponer. Entonces, y había, y había textos de traumas que uno podía leer, pero la verdad es que no estaba como muy reconocido como una subespecialidad. Y desde que yo llegué de vuelta a Chile en 2012, yo fui el primer cirujano de trauma que se formó acá en Chile. Después llegó otro médico que estaba en Canadá, y de a poco han ido llegando gente formarse o formar afuera, ¿ya? En este momento el trauma se reconoce como un problema de salud pública importante. Sin embargo, no hay políticas, no hay que estén dirigidas al desarrollo de la subespecialidad en Chile o al manejo del paciente politraumatizado. Cae como todo en un mismo saco, que son las unidades de emergencia. No hay hospitales de trauma en Chile como en otros lugares, pero de a poco se ha ido como distinguiendo como un capítulo, como una subespecialidad de la cirugía. O sea, si uno va a un congreso cirujano, ya sea el de la Sociedad de Chile o al American College, siempre la seccional de trauma está llena, ¿ya? Llena con estudiantes, con becados de cirugía y cirujanos, porque es un tema, es un problema contingente de todos los días. Así que si bien no existe la subespecialidad todavía en Chile, yo creo que va para allá a mediano plazo más o menos. Gracias, doctor. Acá hay una De última hecho, pregunta. Dice, ¿qué otros lugares hay para la formación en trauma desde Chile? desde Chile, a ver, en Sudamérica, una formación en trauma formal en Colombia, ¿ya? Hay, por ejemplo, en Argentina, tienen pasantías en trauma, cuando ellos se forman como cirujanos generales. Ellos hacen una pasantía en unidades de emergencia, y la llaman como una pasantía en trauma. Pero así un fellow formal, el que yo conozco es en Cali, en Colombia, es a nivel latinoamericano. Ahora, trauma, hay cirujanos de trauma en varios países que trabajan en sus hospitales, pero sin tener un centro formador. Así, Ecuador, por ejemplo, Colombia, Venezuela. Perdón, Venezuela igual tiene un programa de formación en trauma, ¿no? Que no es tan difundida como el de Colombia, pero en Caracas hay un hospital que se llama Domingo Luciani, y ahí también tienen un programa de formación en trauma. Después ya el otro es Estados Unidos, Canadá,
pero para eso ya es un poquito más exigente, en el sentido que uno tiene que convalidar el título, tiene que dar algunos exámenes para poder ingresar al medio y hacer un fellow allá. Después yo hice el fellow en Australia y Nueva Zelanda, en Sudáfrica también hay fellow, eh, hay donde elegir. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho sus respuestas a las preguntas que mandaron los chiquillos. Creo que no hay ninguna pregunta más. Por lo menos acá no me aparece en el panel. Bien, muchas gracias, doctor, por su participación en el curso. Siempre, lo reitero, es muy grato tenerlo con nosotros en la organización de nuestros cursos y esperamos tenerlo cercano siempre Sí, sí, a esta... el otro viernes me toca de nuevo, así que ahí nos vemos. Ya, ok. Muchas gracias, doctor. Ya, que estén muy bien, chao.